Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 7 hasta el 9. Nos dice la Escritura: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hasta aquí vamos a leer. Lo que aparece en esta escena, y es donde se pone en contexto las palabras del Señor, es que le quedaban pocas horas para ser crucificado, y vemos cómo seguía mostrando su disposición para atender y alentar a sus discípulos. Nos damos cuenta cómo durante su ministerio no usó a sus discípulos como siervos, sino como amigos. Cómo Él mismo fue quien se convirtió, siendo el Señor y Maestro, se convirtió en siervo de todos ellos. Vemos cómo cuando a los demás les habló en parábolas, a sus discípulos les explicó todo lo que tenía que ver con el reino de los cielos. Fueron 3 años y medio donde pudo vivir y compartir muchas cosas con sus discípulos, y los discípulos, ante el miedo que tenían de perder a su Maestro, con las advertencias que Él ya les había dado de que les iba a dejar, se llenaron de tristeza. Pero el Señor prometió que tras su salida, el Espíritu Santo, el Consolador, el Confortador, vendría a ellos para no abandonarlos jamás. Estuvimos viendo la semana pasada cómo actúa el Espíritu de Dios en nuestra vida para consolarnos antes de la aflicción, durante la aflicción y después de la aflicción. Y hoy vamos a ver otro trabajo que desarrolla el Espíritu Santo y que específicamente detalla nuestro Señor. Hay algo sumamente curioso sobre la idea preconcebida que mucha gente que se llama cristiana tiene acerca del Espíritu Santo. Realmente sería para hacer una tesis respecto a las auténticas elucubraciones que la gente tiene sobre el Espíritu Santo. Para muchos, el Espíritu Santo entra dentro de lo paranormal. Para otros es pura fantasía, algo fantasmagórico que no se sabe muy bien qué nebulosa envuelve todo el tema del Espíritu Santo. Para otros es el mundo de la santurronería. Es muy espiritual, entonces parece que levita y va a 5 metros del suelo, casi acercándose a los cielos. Pareciera que es algo difuso. Para otros es algo sentimental, como el Espíritu Santo mueve los sentimientos y la gente aparece de una manera realmente sorprendente. No es raro ver en algunas iglesias como el Espíritu Santo para ellos les produce una especie de éxtasis. Eso es que ha llegado el Espíritu Santo. Dan brincos, cual cabras, caen sobre el suelo, se mueven a un ritmo frenético, balbucean palabras ininteligibles, y esa es, según ellos, la obra del Espíritu Santo. Nos resulta bastante sorprendente, porque nada de todo esto aparece en la Escritura como una manifestación de lo que hace el Espíritu Santo. En cambio, lo que sí se nos dice explícitamente por boca de nuestro Señor es que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo está diciendo el Señor. No tenemos ninguna duda de que aquellos que se tiran al suelo, que se caen de espaldas, que bailan frenéticamente dentro de una iglesia, no tenemos ninguna duda de que están haciendo el más absoluto de los ridículos y están a la vez blasfemando el nombre y la doctrina de Dios. Podrían llamarse la religión de los burladores, o ponerse cualquier otro nombre que no les identificase con el cristianismo, y así nos harían un favor a todos y a ellos mismos, porque su conducta y su doctrina son reprochables en todos los casos y condenables bíblicamente hablando. Por tanto, dejando estas locuras de las mentes que están sin Dios y que tienen al Espíritu Santo como algo mágico y que puede hacer cosas realmente que entra dentro de lo paranormal, nos vamos a preguntar lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el Espíritu Santo, de quién es el Espíritu Santo y cómo actúa y obra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según lo que nos enseña la Escritura, trabaja en los corazones de aquellos que han sido llamados por Dios desde la eternidad, cuando aún no habíamos nacido, cuando aún no existía el mundo. Dios, en su plan eterno, ya llamó a su pueblo a la salvación. Y a esos a quienes Dios llamó a la salvación,
es sobre quien el Espíritu Santo va a actuar llevando a cabo un milagro. Realmente uno de los milagros mayores que se pueden ver, el de hacer que alguien que era enemigo de Dios, que no quería saber absolutamente nada de Dios ni del Evangelio, que lo aborrecía con todas sus fuerzas, pueda ser llevado a entender y a comprender al Dios Trino, quien por medio de la fe de Cristo, no de la fe en Cristo, no, de la fe de Cristo, porque es Cristo el autor y consumador de la fe, quien da la fe a sus elegidos, por medio de la fe de Cristo y por medio del don del arrepentimiento, pueda esta persona reconocer su situación delante de Dios y buscar en Cristo el oportuno socorro que le es imprescindible para poder acercarse a Dios. Es decir, lo que hace el Espíritu Santo es que quien antes estaba muerto, por la obra del Espíritu Santo ahora vive. Quien antes estaba ciego, por la obra del Espíritu Santo ahora ve. Ahora puede ver lo que la Escritura está diciendo, puede oír lo que la Escritura le dice a él, y cada vez que lee la Escritura no la mira como cosa que escribieron los hombres para otros hombres, sino la empieza a ver como cosas que Dios escribió para mí, y aparece ahí su nombre y sus apellidos, para mí. El Espíritu Santo realiza un trabajo de verdadera convicción y conversión. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Lo hace en los corazones de los pecadores. El Espíritu Santo hace lo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos que haría cuando viniera. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Cosas fantasmagóricas, cosas fantasiosas, cosas espectaculares? El Señor dice en el versículo 8 de este capítulo 6 de Juan: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta es su obra y este es el trabajo que tiene encomendado. Hoy vamos a ver el primero de estos aspectos en los que el Espíritu Santo va a trabajar. Convence al mundo de pecado. ¿Cómo puede convencer? Porque el Espíritu Santo es luz. Por lo tanto va a traer luz. Va a traer la luz del conocimiento. Va a traer la luz para que comparemos, para que veamos lo que está podrido dentro de nosotros respecto a la luz que nos ilumina y que nos dice en qué situación estamos delante de Dios. Cuando Dios llama a alguna persona, no lo hace porque es muy buena. No lo hace porque dice, mira, qué buenas obras hace, qué buena persona es, qué amable, qué simpático, cómo se desenvuelve con el resto de las personas, cuando ve a un necesitado le da de comer, qué buena persona es. Por lo tanto, a esta persona que es muy buena la escojo para salvación, ¿no? Así no actúa el Espíritu de Dios llamando a los hombres. El hombre se cree bueno, cree que es una buena persona. Pero desde luego es un engaño ilusorio, porque la evidencia en la vida de todos los hombres muestra que todos, absolutamente todos, estamos corrompidos. Lo primero que hace el Espíritu Santo es mostrarnos que no somos buenos, que no somos perfectos, que en nosotros hay una cantidad de mal increíble y que solamente se tienen que dar las circunstancias adecuadas para que veamos el potencial enorme que hay dentro de nosotros para desarrollar el mal. No necesitamos hechos. Los pensamientos también nos llevan al mal. La falta de acción nos lleva al mal. La omisión en los deberes que tenemos que hacer, eso es un atentado contra la ley. Por lo tanto, hay muchas cosas en nosotros que provocan un absoluto desprecio de Dios. Por esta razón, cuando nuestro Señor estaba conversando con la mujer samaritana, fijaos que lo primero que habló con ella y de lo que la convenció es de su pecado de adulterio. Lo primero, mujer, dice el Señor, ve y llama a tu esposo, está en Juan 4. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y con el que ahora vives no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fijaos que se ha hecho evidente un pecado concreto, un pecado con el que la mujer estaba viviendo. Ella quiere adorar a Dios, quiere servir a Dios, quiere hacer muchas cosas por Dios, pero cuando está el Señor delante de ella, de lo primero que le habla es de su pecado. Antes de que tú estés exaltante con Dios, tienes que corregir tu vida con Dios, tu pecado. Y el Señor directamente va a su pecado. El Señor actuó con precisión y manifestó la situación en la que esta mujer se encontraba. Esto es lo que hace el Espíritu con aquellos a quienes llama. Tu pecado. Hay un pecado concreto, específico. Luego tenemos muchos más, pero hay uno concreto.
El Espíritu convence a aquel a quien llama de que ha atentado contra la ley de Dios, de que esta persona es indigna delante de Dios. Pero no le deja ahí, sino que en la evolución del trato del Espíritu Santo con el pecador le lleva al arrepentimiento. Nuestro Señor también trató con Saulo de Tarso, Saulo el perseguidor, y lo convenció primero de su terrible pecado de persecución. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto chocó brutalmente en la conciencia de Saulo de Tarso, que creía que estaba honrando a Dios, persiguiendo y aniquilando a los cristianos. Y esta es la forma en la que siempre actúa el Espíritu Santo. Convence de pecados concretos, pero no se queda ahí, sino que va sacando todos los otros pecados que están ocultos. Y esto es difícil, porque es una obra imposible para nosotros. He dicho en algunas ocasiones aquí en la iglesia, y lo voy a repetir porque algunos de vosotros no estabais en otras ocasiones anteriores, que cuando decimos públicamente ¿alguien es pecador? Pues todo el mundo levanta la mano porque todos somos pecadores. El problema es cuando decimos pecados concretos. Ahí a la gente veréis que empieza a justificarse. Y si veis vuestro propio caso, cómo empezamos a justificarnos de pecados concretos. Admitimos la generalidad. ¿Somos pecadores? Sí, claro. Lo dice la Biblia, pues tendremos que admitirlo porque lo dice la Biblia. Pero el problema es cuando empezamos a hablar de pecados concretos. Ahí las justificaciones, las excusas, el que lo hice por esto, lo hice por lo otro, y darle vueltas a todo para que el pecado no aparezca, es realmente obra de malabaristas. Y en eso somos expertos. Pero esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado y uno se queda sin excusas delante de lo que la palabra de Dios está diciendo. Al igual que la mujer samaritana y lo que le ocurrió a Pablo, es así como el Espíritu Santo actúa en el corazón de todos aquellos a quienes Dios llama en su gracia soberana para la salvación. Saulo de Tarso reconoció su situación, reconoció su condenación, murió, dice él, a todas sus falsas justificaciones y cayó en una tremenda agonía. De hecho, nos dice la Escritura que durante 3 días ni comió ni bebió. Este es el impacto que le produjo la obra del Espíritu Santo en su corazón cuando se vio delante de Dios y que todo lo que él estaba haciendo era una basura. Estaba en contra precisamente de todo lo que Dios le estaba ordenando. Se pudo ver desnudo delante de la ley de Dios, sin ningún tipo de excusas. Y esto le produjo un estado de ansiedad enorme, porque él, como todos los hombres, se creía una persona justa, se creía una persona buena. Se creía que estaba en una posición privilegiada delante de Dios, cuando realmente estaba en el más profundo de los abismos, y esto lo hundió completamente. Vio su situación delante de Dios. El Espíritu Santo le reveló su situación y le hizo entender cuáles eran sus delitos y cuál es el veredicto que la ley da sobre aquellos que atentan contra la ley. Y es que cualquier atentado contra cualquier punto de la ley es la muerte. Es la muerte. Eso es lo que dice la ley. Romanos 7:9, que es el texto que leíamos en la introducción, Pablo dice: y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte. No tenemos que obedecer a la ley, nos da la vida, nos da la prosperidad, nos da la paz. Pero Pablo descubrió que lo que él estaba haciendo iba en contra de la ley. Por lo tanto, la ley lo mató. La ley lo mató. Este es el método que el Espíritu Santo usa para tratar con los seres humanos. Primero, aquellos a quienes Dios llama a la salvación, los convence de su pecado. Pecados concretos. Disposiciones en contra de la ley de Dios. Transgresiones reales en contra de la ley de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso dice el Señor que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado. Aquellos a quienes Dios llama en su soberanía, los convence de pecado, les dice cuál es exactamente la situación en la que se encuentran delante de Él, para que vean que no pueden hacer nada y presentarse por sí mismos. Si esto es lo que hace el Espíritu Santo, aquí tenemos una pregunta a la que cada uno debería responder. Pregunta que me tengo que hacer: ¿es así como ha actuado el Espíritu Santo conmigo? ¿Así ha actuado el Espíritu Santo conmigo? ¿El Espíritu Santo ha traído a mi mente
pecados concretos? ¿El Espíritu Santo ha traído a mi mente pecados uno a uno, con nombre y apellidos? El Espíritu Santo, cuando yo he visto la situación en la que me he encontrado, porque el Espíritu Santo me ha convencido, me ha hecho llorar delante de Dios al ver mi situación y mi condición, esto es lo que ha producido el Espíritu Santo en mí. Porque si nunca ha caído sobre ti el peso de tu desobediencia delante de Dios, de tus transgresiones delante de Dios, y al verte delante de la ley de Dios no te ha producido una profunda convicción de que estás completamente condenado, si esto no lo ha producido en ti, tú no estás convertido. No estás convertido. Es más, cuando el Confortador viene a traer luz al entendimiento, te hace ver no solamente los pecados concretos, te hace ver la verdadera corrupción de tu naturaleza, para poder decir con Isaías que todo en nosotros está podrido. Dice Isaías en el capítulo 1, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Estamos completamente corrompidos, nuestra naturaleza está corrompida. Fijaos que por mucho que nos empeñemos en hacer el bien, siempre salen cosas mal. Y es lo que está diciendo Pablo en el texto que también leíamos. Hay esta ley en mis miembros, que el querer hacer el bien está en mí, pero a la hora de ponerlo en práctica no hay forma de que las cosas salgan como tienen que salir. Hallo, por tanto, que estoy corrompido completamente. Estamos contaminados hasta en lo más profundo de nuestro ser por la desobediencia de Adán, y no hay ninguna justicia, no hay bondad, no hay ningún bien en nosotros, por lo cual sabemos, cuando el Espíritu Santo convence, sabemos con plena certeza que no hay justo ni aun uno. Ni uno hay justo. Ni uno hay que se pueda poner delante de Dios con su medalla y decir, yo he cumplido la ley. No hay justo ni aun uno. Sabemos con plena certeza que estando en esa situación, solo somos salvos por la misericordia infinita de Dios, que tuvo misericordia de nosotros. Sabemos que somos salvos porque Dios, en su amor y en su soberana voluntad, nos escogió desde antes de la fundación del mundo y hizo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, operara un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento nos ha dado vida espiritual para que pudiéramos ver y entender su palabra, para que pudiéramos conocer y para que pudiéramos correr a Cristo en busca de aquel que nos hace falta para justificarnos delante de la ley de Dios, porque Cristo sí que es nuestra justicia. Si el Espíritu Santo no ha actuado de esta manera para convencerte de tu situación de enemistad contra Dios, el corazón entonces estará endurecido por el engaño del pecado y buscará todo tipo de excusas, todo tipo de justificaciones para mantener su posición de terquedad y olvido de la verdad que únicamente se halla en Cristo. Cuando el Confortador, que es el Espíritu de Dios, toma a un hombre y lo convence de su pecado, todo su razonamiento, todo lo que puede exponer para justificarse, todo su orgullo, todas sus excusas, cualquier cosa que pueda traer para justificar su forma de vida, es inmediatamente derribada por el Espíritu Santo. Y lo hace llorar como Pablo cuando decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Pero si esto no es lo que en tu experiencia conoces, es que tú no has sido llamado a la salvación. Es cuando el hombre se da cuenta de sus terribles pecados, y más aún cuando se da cuenta de que no hay nada bueno en él, cuando tenemos la evidencia de que una obra poderosa del Espíritu de Dios ha sido hecha en su corazón. El Confortador, el Consolador, el Espíritu Santo siempre viene con este poder de convencimiento dentro de los corazones. Viene a convencer. Dice Pablo cuando habla de cómo el Espíritu Santo toma el Evangelio predicado para cumplir su propósito. Dice en 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es lo que hace el Evangelio. El Espíritu de Dios actuando y tomando el Evangelio como su espada
penetra en el corazón de aquellos a quienes Dios ha llamado para darles la salvación. Y derriba todo argumento, derriba toda altivez, derriba todo para poner en su lugar el conocimiento de las excelencias de la gloria de Dios. Nos seguimos preguntando, ¿alguna vez el Espíritu Santo te ha hecho ver y sentir que en tu carne no había nada bueno? ¿O crees que eres buena persona? ¿Alguna vez el Espíritu Santo te ha hecho conocer que has sido concebido en pecado? ¿Que eres por naturaleza hijo de ira? ¿Que Dios sería justo si te condenase, aunque tú te creas que nunca has hecho ningún mal en tu vida? ¿El Espíritu Santo te ha convencido de todas estas cosas? Cuando has entrado aquí y has estado en la iglesia escuchando la palabra de Dios, ¿has tenido que reconocer que no había nada bueno en ti? ¿Que todo es por gracia? Porque Dios ha tenido misericordia de ti con nombres y apellidos. ¿Has podido reconocer eso? Si todo esto que hemos dicho no es una realidad para ti, estás en una terrible situación. Porque el Espíritu de Dios no te ha llamado. El Confortador nunca ha venido eficazmente dentro de tu corazón. Por lo tanto, no estás en la fe, sino que estás en un estado de condenación y de muerte. El Espíritu de Dios trabaja eficazmente en lo más profundo del corazón. Convence al hombre no solamente del pecado de su naturaleza, no solamente lo convence del pecado de su vida, le convence también, en tercer lugar, del pecado de sus obras. Entre las muchas cosas que nos caracterizan como seres humanos corrompidos, es que somos legalistas por naturaleza. Somos legalistas. Pensamos que podemos ser justificados si cumplimos la ley y nos ponemos delante del Señor como aquel joven rico que le dijo: Maestro bueno, he cumplido la ley, ¿qué más me falta? Y esa es la disposición natural del corazón. Cree que ha cumplido la ley. Como decíamos antes en el otro sermón, muchos ni siquiera se saben los 10 mandamientos, pero creen que han cumplido la ley. Por dos razones especiales. Porque no roban y no matan. Y cuando digo robar, quiero decir, no atracan un banco y no asesinan. Pero, por ejemplo, si yo descodifico el canal de pago para verlo en mi casa, ¿eso es robar o no es robar? Pues eso es robar. Pero la gente entiende que cuando hablamos de robar es atracar un banco a mano armada. Evidentemente eso no lo vamos a hacer. Pero hay otras muchas cosas de robar. El Señor le dice al pueblo de Israel: me habéis robado. Y el pueblo de Israel le dice: ¿en qué te hemos robado? ¿Cómo yo le puedo haber robado al Señor? Y el Señor le responde: en vuestros diezmos y ofrendas. Por lo tanto, veis que hay muchas cosas que la gente supone que es buena porque no las hace jamás, y cuando entramos al detalle del mandamiento, resulta que es una de las más practicadas. Todos nosotros, decía, somos legalistas por naturaleza, ya que pensamos que podemos ser justificados si cumplimos la ley. El asunto es que cuando conocemos nuestra propia naturaleza, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos convence de pecado, vemos que para nosotros es imposible cumplir la ley. Es imposible. Ni uno de los mandamientos. Ni uno. El hombre tiene en sí la postura farisea, una apariencia de bondad. Qué educado soy. Y cree que puede entrar en la presencia del Señor por sus propios méritos, porque se ha ido a dar de comer a los hambrientos de Mozambique, o se ha ido a hacer 1000 viajes por la tierra dándole de comer a los pobres, y por esta razón establece su propia justicia y piensa que de esta manera podrá ser aceptado delante de Dios, porque él trabaja para poder presentar todo eso delante de Dios. Pero la Escritura dice: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Nadie absolutamente será justificado delante de Dios con todo lo que él ponga, de lo mucho que vale. Pero la obra que hace el Espíritu Santo es convencer al alma de esa falsedad que está enraizada en el corazón del hombre, por la que considera que puede entrar en el reino de los cielos con una naturaleza corrupta y por sus propios méritos, con lo que él puede aportar delante de Dios. Con eso entra ya en el reino de los cielos. El Espíritu Santo
hace que nos veamos dignos, merecedores de la condenación eterna por nuestros propios méritos. Ahí sí que cuentan los méritos. Nuestros méritos merecen como pago la condenación eterna. Y que entendamos que Dios sería justo al enviarnos a la muerte para pagar nuestros delitos, que son muchos. Esa es tu experiencia. ¿Te sientes indigno delante de Dios y sabes que mereces la condenación? ¿Estás absolutamente convencido? ¿Esa es tu experiencia? ¿Te has visto a ti mismo aborreciendo tu propia justicia? ¿Te has visto a ti mismo aborreciendo tus obras? ¿Te ha hecho ver el Espíritu de Dios que aunque dieras todo lo que tienes a los pobres, no conseguirías acercarte ni una milésima al reino de Dios? ¿Has podido comprobar que todos los argumentos que puedes buscar para alcanzar misericordia y el oportuno socorro están fuera de ti? Que no tienes nada a tu alcance. No tienes nada de ti que puedas aportar a Dios para que tenga misericordia de ti. ¿Tienes la seguridad de que Dios es justo cuando salva y que Dios es justo cuando condena? Que no puedes alegar nada, que no puedes justificarte a ti mismo, que incluso tus mejores acciones te condenan y que de lo único que puedes depender es de la gracia de Dios, que es grande para salvar. Esto es lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Esta es una realidad en ti. Te has acercado a la casa de Dios y te has visto como aquel publicano indigno de venir a la presencia del Todopoderoso. Aquel publicano que decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dios, sé misericordioso con nosotros los pecadores. Ten misericordia de mí. Porque si tú nunca has sentido esto, el Espíritu Santo nunca ha venido eficazmente a tu alma. Estás fuera de Cristo. Si nunca has sentido esto, estás fuera de Cristo. Y no estoy hablando de sentimientos, aunque utilice la palabra sentir. Estoy hablando de convicción. Si esto no es lo que está firmemente en tu corazón, estás fuera de Cristo. Y si Dios te llamara ante su presencia ahora mismo, recibirías exactamente lo que tus hechos merecen, la condenación eterna, porque ese es el veredicto para todos aquellos que transigen, que transgreden la ley. Hemos visto que el Espíritu Santo convence de un pecado concreto que hay en nuestra vida, nos convence de que por naturaleza estamos infectados de la corrupción que tenemos como descendientes de Adán, nos convence del pecado de nuestras obras cuando creemos que somos buenos y que nuestros méritos cuentan delante de Él, y en último lugar vamos a ver otro pecado del que nos convence cuando opera en el corazón de aquel a quien salva. Y es al que hace referencia nuestro Señor, que le da una importancia vital, como si fuera el único pecado que vale la pena mencionar, porque es la raíz del resto de los otros pecados, da igual cuáles sean. Y es el pecado que impera normalmente en el mundo. Es el pecado de la incredulidad. El Señor dice en el versículo 9 que convence de pecado, por cuanto no creen en mí. Muchos creen que este texto es únicamente dirigido a los que están fuera de la Iglesia, que esto es para los no creyentes y los que pululan por ahí, para los países que están en su paganismo. Sin embargo, la triste realidad es que hay muchos que asisten a la Iglesia, que son creyentes de nombre, pero no son creyentes de corazón. Hay muchos creyentes que no tienen más fe que la de los demonios. Algunos se asustan cuando se utiliza la palabra demonios, pero es la que utiliza la Escritura para hablar de este tipo de fe. Muchos creen en Dios. Y Santiago dice, pues también los demonios creen en Dios y tiemblan. Cosa que el ser humano ni siquiera le da por temblar sabiendo que Dios existe. Pues esta es la fe de algunos. Creen en Dios, pues los demonios también creen en Dios. ¿Se salvarán los demonios? Evidentemente no. ¿Por qué se van a salvar aquellos que creen en Dios? Porque no tenemos que creer en Dios, sino que tenemos que creer a Dios, que es distinto. La fe de los demonios no es una fe que salva. Y de la misma manera muchos de los que asisten a las iglesias tienen esa misma convicción en su corazón. Creen que Dios existe. Pero creer que Dios existe no dice absolutamente nada, ni te sirve para nada. Muchos se engañan a sí mismos porque se saben ciertos pasajes de la Escritura de memoria.
porque asisten cada domingo a la iglesia, porque participan en distintas actividades que se hacen desde y para la iglesia, porque tienen buena relación con quienes también se reúnen, porque dan de comer a los pobres. Y aunque todo esto es una bendición, esto lo puede hacer cualquiera sin ser creyente. Por lo tanto, eso no es un síntoma de que hay verdadera conversión. El asunto es cómo examinarnos a nosotros mismos para detectar si somos verdaderos o falsos. Porque una de las enseñanzas de la Escritura también es que nos sometamos periódicamente a examen. Que sepamos de una manera convincente que estamos en la fe. Que nos probemos para saber si estamos en la fe. Y esto lo tenemos que hacer de una manera periódica. Pregúntate desde cuándo crees. ¿Desde cuándo crees? ¿Crees en Dios? De hecho, estamos todos aquí en la iglesia porque supuestamente creemos en Dios. ¿Desde cuándo creemos en Dios? ¿Desde cuándo? Porque habrá un momento en el que el Espíritu Santo te convenció de esta verdad que declaran aquí las Escrituras. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, porque no creyeron en mí. Ninguno de nosotros cree por naturaleza. Ninguno de nosotros sale del vientre de su madre y se desarrolla y dice, yo creo en Dios. Ninguno. Porque es algo que va en enemistad contra nuestra carne. Todos aquellos que creen es porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, nos ha convencido de nuestra naturaleza, nos ha convencido del pecado de nuestras obras y de nuestros méritos, nos ha convencido de nuestra incapacidad total para salvarnos a nosotros mismos. Se ha tenido que llevar a cabo una obra poderosa para que, estando muerto delante de la ley de Dios, seamos hallados inocentes. Se ha llevado a cabo una obra prodigiosa. Se nos ha otorgado el don de la fe, se nos ha otorgado el don del arrepentimiento, se ha hecho posible que otro pague la culpa que tenemos delante de la ley en nuestro lugar, y es Cristo quien ha tenido que pagar por nosotros, con nombre y apellidos, todo lo que nosotros debíamos delante de la ley. ¿Desde cuándo crees? Porque habrá un momento en el que te acuerdes exactamente de que el Espíritu Santo te convenció de pecado, te convenció de todas estas cosas, y tuviste que caer de rodillas delante de Dios llorando por tu pecado, aparte de las cientos de veces que supongo que también después lo hayas tenido que hacer. Pero hubo un momento en que lo tuviste que hacer. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué es Cristo para ti? Me entran sudores fríos cuando hago esta pregunta a alguien, porque lo que responda manifestará su posición delante de Dios. Tristemente he tenido la experiencia de oír a gente que se creía creyente o decía que era creyente, que ante esta pregunta respondían, después de pensárselo un buen rato, que Cristo para ellos era el Hijo de Dios. Eso también lo dicen los demonios. Lo saben perfectamente. Y Satanás lo sabe perfectamente. Si para ti Cristo es el Hijo de Dios, no tienes más fe que la de los demonios. La mayoría de los que se llaman a sí mismos creyentes piensan que esto de creer es algo insignificante. Que es algo, que uno de forma natural le aparece y cree. Yo diría que se ponen al mismo nivel que los que hoy defienden la teoría de la evolución, es decir, que estamos aquí por casualidad, que el hombre ha llegado aquí por azar, que todo el mundo que vemos a nuestro alrededor ha sido fruto de la casualidad y del azar y de la evolución, donde no había nada, ¡tatachán!, aparece el mundo creado con todo tipo de vida, de forma y de inimaginables cosas que ni aún todavía han descubierto los científicos. Y en el ámbito cristiano muchos piensan que lo mismo ocurre con la fe, que aparece como los champiñones, por generación espontánea. Aquí están, ya, tengo la fe, porque yo quiero tener la fe. Y la fe es algo que se produce como fruto de la evolución mental. Que cuando tú quieras, puedes ejercer la fe, porque es algo que en la mayoría de las confesiones de fe que hay en las iglesias se reclama del hombre. Es decir, aquellos que van a ser bautizados, se les reclama que tengan fe y arrepentimiento. Esto es sorprendente, porque la Escritura dice que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, si es un don de Dios, no es algo que yo tenga, es algo que me es dado gratuitamente en la misericordia de Dios y que se me imputa a través del sacrificio de Cristo.
Con lo cual parece que no es algo tan liviano ni tan aparentemente importante. Cuando tú quieras, dice, puedes ejercer la fe. Como si el hombre estuviera capacitado para nacer por sí mismo. Como todos sabéis, nosotros hemos nacido porque nosotros hemos querido, claro. Cuando hemos querido, en el año que hemos querido, en la casa que hemos querido, en el país que hemos querido, hemos dicho, voy a nacer aquí. Y hemos nacido. Si esto no ocurre en el mundo físico, ¿por qué la gente piensa que esto ocurre a nivel espiritual y que uno puede nacer cuando le parezca oportuno? Si es una obra poderosa del Espíritu de Dios, que de la muerte saca la vida, que de la oscuridad y de las tinieblas saca la luz, que aquel que está muerto lo resucita y le hace ver y entender toda la grandeza de la ley de Dios y de la palabra de Dios y de la misericordia de Dios. Dice la Escritura, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pues a algunos se le había ocurrido pensar alguna otra cosa. Esto no es de vosotros. No es algo que surge de forma natural. Porque lo que surge de forma natural de nosotros es la incredulidad. Esto es lo natural. Pero es algo soberanamente sobrenatural, la fe, que es dada por Dios a aquellos a quienes Él, en su propósito eterno, llamó a la salvación. Muchos creen, por otra parte, que son creyentes porque viven en un país cristiano. Claro que si hubieran nacido en Irak, creerían en Mahoma por la misma regla de 3. Comúnmente lo que los hombres llaman fe es un consentimiento exterior hacia la religión del país en el que viven. Por lo tanto, aquí hay cristianismo, pues cristianismo. Si hubieran nacido en China sería budista, y si hubieran nacido en Irak sería maometano. Se puede decir cosas más blasfemas contra la obra poderosa que hace el Espíritu de Dios cuando llama, que pensar que uno es lo que es por iniciativa propia y por capacidad propia. La fe, repetimos, es un don de Dios. La fe nos lleva a creer en Dios. La fe nos enseña a saber quién es Dios. La fe nos capacita a conocernos a nosotros mismos. Por tanto, pregúntate a ti mismo, ¿alguna vez el Espíritu Santo te ha convencido del pecado de incredulidad? ¿Te ha convencido el Espíritu Santo del pecado de incredulidad? ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de tu pecado particular? ¿Te ha convencido de los muchos pecados que dominan tu vida? ¿Te ha convencido? ¿Te ha convencido para que no te justifiques delante de Dios? ¿Te ha convencido de tu pecado de incredulidad? ¿No lo ha hecho? ¿No es esa tu experiencia? Pues entonces tienes un arduo trabajo. Suplica a Dios que te dé fe. Suplica que te haga creer en Él. Suplica que te dé de su Espíritu para que puedas ver en su luz la luz. Dios escucha la voz del que clama pidiendo misericordia. No dejes de participar en los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La reunión del pueblo de Dios cuando se junta para escuchar su nombre, para alabar y glorificar su nombre, para escuchar su palabra. No dejes de orar a Dios. No dejes de reunirte con aquellos que de corazón sincero también se reúnen para alabar y honrar el nombre de Dios. No dejes de asistirte de todos estos medios de gracia que Dios pone a disposición de su pueblo, y que es el medio que Él utiliza, la predicación del Evangelio, para que aquellos que no han oído nunca hablar de Cristo puedan, por medio del Evangelio, escuchar la voz de Dios. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces es el método natural que Dios ha establecido por el que los hombres llegan a la fe, escuchando la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de usar el Evangelio predicado para que el Espíritu de Dios coja este Evangelio como una espada y derribe tu altivez, derribe tu soberbia, derribe tu justicia propia, derribe todo argumento y te lleve cautivo en obediencia a Cristo. De esto se ocupa el Espíritu de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Convence de pecado. Vamos a terminar en oración.